La paz de Dios sea en cada uno de nosotros. Mi nombre es Lady Mendoza Jaimes y pues quiero contar este testimonio que el Señor me ha concedido una grande bendición y pues primeramente sé que es por la oración de un siervo de Dios y una promesa que Él nos hizo y pues esta su hermana ha creído en esa promesa. Sabemos que cuando nos habla un siervo de Dios, eso es de parte de Dios, entonces viene directamente de Dios. Y pues esta su hermana ha creído a esa bendición. Y pues el Señor me ha ayudado, me ha bendecido muchísimo. Le pedía yo al Señor que me concediera para ir al pasaje, o sea, me concediera el pasaje para ir a México y el Señor me concedía mucho más. No solamente me concedió el pasaje para ir a México, sino me ha concedido muchas bendiciones. La prosperidad espiritual primeramente y también la material me ha concedido muchísimo, pero fue por esa promesa y por una oración de un siervo de Dios y fue en lucha, fue en tribulación. Comenzó en el 2019, después del cumpleaños del siervo de Dios. Le pedía yo al Señor que me concediera ir a México para la Santa Cena y empecé yo vendiendo refrescos en la calle y no teníamos prácticamente ni para comer, pero el Señor me concedía no solamente para comer, sino para ir a México y mucho más me concedió el Señor. Me concedió empezar sin tener nada, me concedió el Señor en esa bendición, empezar poquito a poquito. El Señor me ha concedido tener una bodega, que le llamamos aquí en Venezuela una bodega o un supermercado grande. No tengo ahorita solo refrescos, sino me ha concedido el Señor tener de todo, víveres, cuestiones de hacer aseo, de aseo personal, aseos para la casa, pañales, de todo me ha concedido el Señor tener, y no ha sido solamente por mis capacidades, sino fue por esa oración que el siervo de Dios hace y en esa promesa que el Señor nos hizo. Y en esa lucha, cuando comenzamos, el Señor me empezó a bendecir, comenzaba su hermana a trabajar poco a poco, primeramente en lo espiritual y también en lo material, traer los productos de Colombia, poco a poco, irlos trayendo en lucha, en dificultades, porque estaba la frontera cerrada y nos tocaba por el río. Y el pastor que estaba aquí en Venezuela, él me recomendaba que no pasáramos si no era necesario. El hermano Filomeno Almonte me daba el consejo, me recomendaba que hiciera una consagración antes de irme al otro lado a traer la mercancía. Y así comenzaba poco a poco, con la ayuda del Señor, y el Señor me permitía desde mayo, del 8 de mayo hasta del 2019 hasta agosto, ya tenía para mis pasajes, para ir a México. Me concedió ir a México y aparte, el Señor de ahí me empezó a prosperar, a ayudar, muchísimo. Y me permitió primeramente creer en esa bendición que nos hacía un siervo de Dios, en una promesa, creer, porque Él le dijo a un hermano que estuvo aquí, un pastor, Él le decía en un almuerzo, le decía, dígales a mis hijos de Venezuela que Venezuela va a llegar a un postrero fuerte, duro, como el siervo que, pero también el Señor les va a bendecir 3 veces más. Cuando ya pasen la lucha, la tribulación, el Señor los va a prosperar, pero siempre y cuando sean fieles al Señor, sean constantes a la oración, no dejen al Señor, nos aconsejaba el siervo de Dios. Y nos mandaba a decir que si creíamos a esa promesa y si éramos fieles al Señor, y también nos mandaba a decir que no nos fuéramos del país, porque al Dios que le servíamos aquí en Venezuela era el mismo que íbamos a servir en otro país, era el mismo. Luego vino la pandemia que fue el COVID, y así, en esa tribulación, en esa lucha que estaban muchos, en esa dificultad, el Señor a mí me iba prosperando de una manera inmensamente grande, porque fue algo muy bonito que el Señor me permitía entender y creer
que en la dificultad que estábamos, el Señor nos estaba bendiciendo. O sea, que obedeciéramos a esas palabras y le fuéramos fiel y creyéramos a un siervo de Dios. Todo lo que Él nos dijera, todo se cumple. Todo lo que un siervo de Dios dice, todo se cumple. Simplemente nosotros lo pongamos en práctica, los consejos que Él nos dé, y creemos a esa oración. También quería compartir con mis hermanos también de las luchas, lo que me tocó pasar, porque todo no fue de maravilla. Siempre hubo luchas, tribulaciones fuertes, y de eso nos toca a nosotros enfrentarnos. Y muchas veces nosotros pensamos que las luchas, porque hay luchas, nosotros no podemos, nos vamos a quedar quietos porque es duro. Sí, es duro, es fuerte, no es fácil, pero el Señor nos ayuda. Siempre y cuando tenemos la confianza en el Señor, primeramente, el Señor nos hace triunfantes. Cuando comenzamos en esa lucha, en ese proyecto, nosotros no teníamos trabajo, ni mi compañero ni su hermana, no teníamos trabajo. El trabajo nosotros, ahorita estaba en ese entonces, no había nada. No teníamos nada que hacer porque el trabajo que teníamos se basaba a unas comidas rápidas que teníamos, y estaba lo que era unas bandas que llegaban a cobrar. Y nosotros preferimos no vender más porque lo que trabajábamos era para darle a ellos. Entonces llegamos a un momento que no teníamos qué comer, pero siempre teníamos la confianza en el Señor. En este caso su hermana, pues que es la de la iglesia, y siempre le rogaba al Señor que fuera Él que nos ayudara. Pues no teníamos nada de dinero, nosotros no teníamos nada. Y en comida, pues nos tocó muchas veces hacer café negro, y hacer palomitas de maíz, que es cotufa, que le llamamos aquí en Venezuela. Y eso era lo que nosotros comíamos. Primeramente, pues el Señor no nos dejaba sin acostarnos sin nada. Siempre el Señor nos permitía que algo le echáramos al estómago. Y eso el Señor nos concedía. Por varios días comimos así. O si no, hacíamos, cuando nos concedía el Señor, un arrocito solo. Pero nunca nos acostamos sin comer. Y en esas tribulaciones, en esas luchas, en mi familia de Colombia me decían que nos fuéramos para allá, que no nos quedáramos aquí en Venezuela, que mire que aquí vamos a pasar muchas tribulaciones, que aguantar hambre, que muchas necesidades, que no era necesario. Pero siempre me llegaba a mi mente esas palabras que el siervo de Dios le dijo al hermano, y siempre me llegaban a mí, y yo decía, no nos podemos ir porque al Dios que le estamos sirviendo aquí es el mismo que le vamos a servir en Colombia, entonces no nos podemos ir. No es fácil, todo es difícil, y más aquí en este país como estaba difícil todo. No había comercio, todo estaba solo, estaba apagado, estaba muerto prácticamente el país. Pero en esa lucha, en esa tribulación, el Señor, el del lado, empezaba esa envidia con nosotros. Ya nos hicieron cerrar el local, ya nos echaban lo que era el CENIAR, porque no teníamos documentos, porque estábamos vendiendo ilegales. Pero así en esa lucha, yo vendiendo mis refrescos, ya el Señor salía a ofrecer Él, y ya yo le vendía, decir a unos clientes míos, y mientras que yo entraba a buscar la mercancía, Él salía y le daba a los otros. Él decía que era lo mismo, él salía, entregaba la mercancía y decía que era lo mismo de lo mío. Y ya me entraba nuevamente a la casa y me arrodillaba y le decía al Señor que me diera mucha paciencia, que no permitiera que me diera algo contra ellos, o irme contra ellos a decirle malas palabras, no, o en ofensas, no. Entonces, así poco a poco comenzábamos, y ya me decían los clientes, ¿y por qué no vende el refresco frío? Y yo le decía, no tengo nevera, no tengo en qué. Entonces me decían, búsquese una gavera pequeñita y vende refresco frío, los mete en la nevera en su casa y los va a vender así, poco a poco. Y así hice. Entonces el señor del lado, el de la bodega, me reclamó. Él tenía bodega, él tiene bodega grande. Y él me decía, ¿por qué usted me está haciendo eso? Si usted me está montando competencia.
pero usted me viene a llamar a mi competencia, usted con todo lo que tiene, neveras, de todo. Yo tenía ahí donde meter cosas frías, muchísimo. Igual el Señor pues me seguía bendiciendo, ahí estaba la bendición, con luchas, con tropiezos, pero ahí va la bendición, poco a poco. Y ya esa su hermana, pues el Señor le concedía alquilar un local ahí afuera, en la calle ahí había locales, y alquilar un local y comenzar vendiendo los refrescos, y ya no era solamente refrescos, ya empecé a colocar para la venta huevos. Y así comencé poco a poco, poquito a poquito, y fui metiendo productos, lo que el Señor me concedía meter, productos víveres, poco a poco. Nos hicieron cerrar por una cosa, por otra, ya querían sacarnos plata, pero todo con la ayuda del Señor nosotros fuimos capaces, todo con la ayuda del Señor, pero siempre y cuando nosotros creer en esa oración y en esa palabra que dice un siervo de Dios. Eso es lo primero que nosotros como hermanos de la iglesia, la luz del mundo, no debe haber duda en nosotros que lo que nos diga un siervo de Dios, siempre nosotros debemos de creerlo, sea como sea, lo que sea, debemos de creerlo y tener fe y confianza y nunca dejar al Señor. Entonces por eso nosotros debemos de creer y tener confianza que el que ora a cada momento por nosotros, a favor en nosotros, es algo, es un respaldo que nosotros tenemos, es muy grande. Esa oración que eleva un siervo de Dios por nosotros es un amparo muy grande que nosotros muchas veces no alcanzamos a comprender, a entender la bendición que nosotros tenemos. Y nosotros nos limitamos a muchas cosas y decimos que ponemos obstáculos, decimos que es la situación, que es el gobierno, y no es así. Nosotros primeramente tenemos que aferrarnos al Señor y creer en las promesas que Dios le ha hecho a un siervo de Dios. Y se están cumpliendo y se siguen cumpliendo las bendiciones que Dios le promete a un siervo de Dios. Quiero que los hermanos que escuchen este testimonio pongan por práctica lo que ellos quieran hacer, un proyecto o algo, que se propongan y que crean lo que un siervo de Dios nos ha dicho. Que si vamos a ser prosperados en gran manera, sí, así va a ser. Y así es. Debemos de creerlo, porque todo lo que Él dice es muy grande. Aunque nosotros hay veces no alcanzamos a entender, nos limitamos y no entendemos a lo que un siervo de Dios nos dice. Esta tu hermana da el testimonio de aquí de Pinto Salinas, estado Táchira, Venezuela. Eso era lo que su hermana quería dar, el testimonio para la honra y la gloria del Señor.